Bueno, hay varios temas, ¿eh? El tema, uno de los más preocupantes, sin lugar a dudas, tiene como protagonistas a quienes son los empleados, los obreros de los ingenios azucareros de nuestra provincia, dos de ellos, los más importantes, San Isidro y el Tabacal. También hay problemas con los ingenios en San Salvador de Jujuy. Pero en el ingenio El Tabacal, sobre todo, hay una tensa situación porque el ingenio, la seguridad del ingenio, procedió a detener a dos personas que habían ingresado al predio con explosivos. A raíz de esto, hay una protesta que se viene realizando allí y los trabajadores del ingenio del Tabacal están cortando la ruta 50 y no solo la empresa, sino también desde las distintas intendencias que son las que hay en el departamento de San Ramón de la Nueva Orán, bueno, están pidiendo, ¿no es cierto?, que no se lleven adelante estos cortes, pero la situación es muy delicada porque los empleados están pidiendo la reincorporación de quienes han sido separados de sus funciones. Lo cierto es que hay una situación muy delicada. Como siempre, cada vez que hay este tipo de situaciones y que tiene al departamento de Orán como protagonistas, nosotros recurrimos a nuestra querida amiga y colega, la señora Daniela Vallejos, periodista, de la ciudad de San Ramón de la Nueva Orán para que nos cuente y les cuente a ustedes, por supuesto, por sobre todo, cómo está la situación. Nosotros le hemos invitado, le hemos convocado una vez más, como siempre, y Daniela accedió gentilmente, como lo hace en cada oportunidad que la llamamos, a contarnos qué es lo que sucede. Me dice la producción que ya la tenemos en línea, así que le voy a dar la bienvenida y le voy a agradecer, como siempre, repito, a la colega, la querida amiga, la señora Daniela Vallejos, de darnos el informe que corresponde. Daniela, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, mi querido Daniel? Buenas tardes a toda la gente de FM Pacífico. Y aquí estamos para brindar la información, arrancando ya este 2018, nosotros también, y bueno, de una forma particular, ¿no? Con este corte de ruta a la altura de Hipólito Yrigoyen. Nos interesa que nos cuente cómo está la situación, más allá del tema del corte, cómo ha ido evolucionando este tema. Nos preocupa, por supuesto, porque el ingenio San Isidro, sabés, Daniela, que también está en una situación quizás más compleja que la del Tabacal, pero lo cierto es que la industria azucarera está en crisis. Contanos cómo está la situación particular del ingenio del Tabacal. ¿Está evolucionando, está involucionando? ¿Cómo está la situación? Te escuchamos atentamente, Daniela. Está en stand-by. No tenemos ni un avance ni un retroceso. Estamos ahí en un stand-by en estos momentos. La ruta nacional 50 se encuentra liberada desde las 9 de la mañana aproximadamente, luego de haberse suscitado algunos hechos particulares en el día de hoy. La lucha viene ya hace varias semanas con estos cortes de ruta, que no eran tan duras las medidas, sino que eran una hora de corte, levantaban 20, 30 minutos, no se llegaba a congestionar tanta la autopista. La verdad que dentro de todo, y lo decía hoy día en la mañana un trabajador, nosotros nos bancamos a los despedidos, nos bancábamos el corte de una hora, era nuestra manera de apoyarlos, pero cuando la medida se endureció, como sucedió el día viernes ya, donde estuvieron con más de 8 horas sin levantar el corte, gente que venía a las 2, 3 de la tarde por Ruta Nacional 50 se dio con ese corte y estuvieron hasta cerca de la medianoche. La verdad que fue caótica la situación, increíble, los mensajes, los relatos de los vecinos de nuestra ciudad con respecto a este tema. Fue muy, pero muy complicado. Se mantuvieron los cortes
día sábado, el domingo también se liberaba de a ratos, y en la mañana de hoy ya se empezaba a notar más presencia policial, más personal de Gendarmería Nacional en los caminos internos del Tabacal. Fueron las voces llegando hasta el sector del corte, y en un momento determinado levantaron, estamos hablando que eran entre 8 y 10 personas las que cortaban en la mañana de hoy, y inmediatamente al escuchar de que ya estaba y era, algunos decían inminente la represión, levantaron el corte y hasta el momento sigue liberada la Ruta Nacional 50. Eso por un lado. Por otro lado, hay que contarle que el sindicato también está en un proceso electoral, está en un proceso donde muchos están participando. Hay 6 listas que pretenden dirigir este sindicato de trabajadores del azúcar también, y hay toda una mezcla de intereses, de decisiones que también involucran a estos despedidos. Los despedidos tienen su propia lista para conformar también, formar parte del sindicato de trabajadores del azúcar. Están los que están en oposición a la línea oficial, que es de Martín Olivera, y Martín Olivera, que va en busca de su reelección, obviamente. Así que hay un encuentro de intereses que han llevado inclusive hasta las peleas entre los propios trabajadores del ingenio, tratando de defender su postura y sus necesidades, sus planteamientos. Así que, y hasta acá, y usted me pregunta, ¿y qué papel juega el ingenio San Martín del Tabacal? El ingenio dijo a rajatablas, esta medida se toma, y se tomó, y no hay marcha atrás. Esto lo dijo una y otra vez el propio sindicato. Hay 2 detenidos que trataron de ingresaron y arrojaron bombas, hicieron daños en el interior del ingenio y fueron detenidos. Así que también en el día de ayer se reclamaba la liberación de estos detenidos, que no iban a levantar el corte hasta que no los liberen. No los liberaron, siguen detenidos y están esperando respuestas que por parte del ingenio no van a recibir, porque ya dijeron, esa medida se tomó y no hay marcha atrás. El depósito de las indemnizaciones y los despedidos está ya a disposición. Según algunos comentarios, ya algunos la habrían cobrado. Estamos hablando de indemnizaciones que rondarían entre los 700.000 pesos para los que menos años de servicio tienen, hasta un poco más de 2,5 millones de pesos que han cobrado algunos de los despedidos, ¿no? Más o menos eso es en línea general. Y acá nos preguntábamos, ante el corte, tantas horas, mujeres que llamaban a la radio pidiendo que por favor alguien hiciese algo, porque estaban desde las 3 de la tarde en el corte. No habían legisladores, no habían intendentes, no estaba policía. Recurrieron a Gendarmería en algún momento, y Gendarmería les dijo, nosotros no podemos hacer nada, estamos para simplemente vigilar y observar la situación. La gente, el vecino común, se sintió totalmente desprotegido y sin tener la libertad de poder transitar por la ruta de su provincia, sin poder regresar a sus hogares. Gente que venía de trabajar, médicos, enfermeros que venían de realizar guardias y querían regresar hacia Orán, no lo podían hacer. Mujeres que tenían que esperar o pedir por favor un lugar donde poder ir a orinar. No había quien les acercara un vaso de agua o una botella de agua, porque imagínense que estaban varados algunos cerca del Tabacal. Tenían que caminar, quienes conocen la Ruta Nacional 50, desde el Tabacal hasta Hipólito Yrigoyen. Es un largo trecho para poder tomar otro colectivo o un taxi que lo pudieran traer hasta la ciudad de Orán y viceversa. La verdad, muy complicado, y nadie, pero nadie, decía absolutamente nada. En la mañana de hoy llamó a conferencia de prensa el juez federal Gustavo Montoya. Llamó a los medios como para explicarles un poco esta situación,
garantizar de que están atentos, de que la gente sepa que la justicia federal está sabiendo esta situación, que está tratando de dialogar, que está tratando de buscar que la ruta se libere de alguna manera en forma pacífica. Obviamente los colegas trataban de que dijeran, que nos contaran o nos confirmaran si es que iba a haber alguna represión, lo cual nos indicaban de que el juez justamente lo manifestaba, que por favor no lo pusiéramos en un apuro porque tenía que resguardar las estrategias, todo lo que se está preparando ante alguna situación. Así que los colegas se quedaron con esta información, que entre dicho y sea de paso no dijo mucho el juez federal, pero sí como para llevarle tranquilidad al vecino de que sí está actuando, están charlando, están viendo de qué manera pueden estos ex trabajadores del ingenio dirimir con esa postura, ¿no?, de cortar la ruta. Ujú. A todo esto, ¿cómo es el clima social que se vive en todo el departamento, particularmente en lo que es Irigoyen y la propia ciudad de Orán, Daniela? Bueno, en la ciudad de Orán le puedo decir que muy, pero muy enojados los vecinos, muy enojados, muy molestos. Es como que hubiesen los trabajadores tensado mucho la cuerda y en cualquier momento se rompe. Han pensado mucho esta situación y han llevado al fastidio al vecino, porque con las altas temperaturas que se registraban en la ciudad, con estas horas sin poder pasar, el trastorno que significa hacer transbordo, caminar varios kilómetros para poder llegar hasta el corte, todo eso ha cansado gente que no podía dejar abandonados sus vehículos, gente que venía retornando de vacaciones, venían con los tiempos justos, gente que tenía que viajar a Buenos Aires, perdieron el avión, no llegaron a horario a Salta Capital. Los colectivos de larga distancia partían directamente desde Canal, o sea que el vecino de Orán tenía que llegarse hasta el corte en un vehículo, pasar el corte a pie y tomar desde el corte otro vehículo que lo llevara hasta Canal y de allí recién embarcarse hacia Salta Capital. Fue muy complicado. Creo que ahora en estas horas como que se están calmando los ánimos de los vecinos, porque han estado atentos, muy enojados. Sabemos que algunos han sufrido hechos de delito, que los han asaltado, les han robado mientras estaban allí en la fila esperando que den el paso, así que muy complicado. De las reuniones y de todo esto que vos nos comentabas, ¿no? ¿Cuál es la salida que se vislumbra como posible a esto? Porque aparentemente la empresa está en una situación, por esto que vos decías, que se tensó demasiado la cuerda, está en una situación bastante intransigente, ¿no? ¿Cuál es la salida que se le ve a esta situación, Daniela? Bueno, hoy en la mañana de hoy hablábamos con el ministro de Gobierno, con el doctor Marcelo López Arias, le planteamos desde la Güemes qué solución, qué avisora el gobierno de la provincia también, porque esto es, recordemos que el ingenio San Martín del Tabacal es una de las pocas industrias que tiene la provincia de Salta, que maneja la economía regional. Sí. Es muy, pero muy importante para la economía regional. Y el doctor Marcelo López Arias se mostraba preocupado justamente por esta decisión del tema del alcohol, de importarlo, y los costos acá también son elevados, que no se daban, por eso los ingenios tienen que ir tomando estas medidas, y están esperando también desde el gobierno de la provincia. También el doctor Marcelo López Arias ya puso la gente del Ministerio de Trabajo para que pudiera, que se armó una comisión, envió una comisión para el sector norte, así que vamos a ver si en el día de mañana arriban a ese sector y ver de qué manera se reúnen, elaboran algún plan de trabajo. La verdad que desconocemos qué es lo que se puede llegar a hacer, pero por lo menos llegarse, ver cuál es la situación, charlar,
y ver de alguna manera poder darle alguna solución a esta situación. Por último, Daniela, ¿hay algún cronograma de corte? ¿Está más o menos organizado eso? ¿O quienes cortan eventualmente la ruta 50 lo hacen en cualquier momento? ¿O por lo menos le han avisado a quienes transitan por allí cuáles son los horarios que tienen previstos para hacer estos cortes? No, en absoluto. Nada. Nunca avisaron, nunca hubo modalidad, lo decían, luego no lo respetaban, comenzaron con 1 hora, 1 hora y media, después 2, y después cuando se les ocurre. Desgraciadamente estamos atados ante sus decisiones y su voluntad de cortar la ruta, no sabemos. Quienes pasaron en estos momentos no saben si a la medianoche volverán a pasar libremente como lo han hecho anteriormente, así que no sabemos, no se sabe absolutamente nada. Lo que sí le puedo informar que en la tarde de hoy, tarde-noche, comenzaron a llegar móviles de Gendarmería Nacional, observábamos la llegada de colectivos con personal de Gendarmería por Rotonda de Pisanal, y también veíamos los móviles, el hidrante de Gendarmería también cargado en uno de los camiones que llegaba para esta zona. Así que vamos a esperemos que no se llegue a la represión, esperemos que la solución llegue en forma pacífica, que llegue alguna solución para estos despedidos del Tabacal, que puedan insertarse laboralmente, ya sea como trabajador independiente o en relación de dependencia, tienen su dinero disponible. Esperemos también que alguien los asesore, ¿no? Porque analizábamos con Roberto Meri la semana pasada que esperemos que no se suceda lo que pasó con Vespucio, con los ex trabajadores de YPF que cobraron jugosas indemnizaciones y luego terminaron comprando un auto y poniendo un kiosquito, después se terminó el kiosco, Claro. el auto no les sirvió más y quedaron sin trabajo y sin nada. O sea, hay una importante cantidad de dinero que se le entrega a estos trabajadores, que alguien por lo menos venga a los asesores y les diga en qué pueden llegar a invertir para poder seguir sustentando a sus familias. 150 millones de pesos paga el Tabacal en indemnizaciones nada más. Es algo que nos retrotrae a lo que fue el departamento San Martín, más precisamente Tartagal, Moscón y Vespucio. Acordate, Daniela, en la década de los 90 con el menemismo cuando privatizó YPF, lo indemnizó a los trabajadores. Yo siempre digo, lo charlaba el otro día con Sergio El Oso Leavi, el diputado nacional, y decía, vos ibas a Tartagal y parecía Las Vegas. Ahí estaban los autos más importantes de ese tiempo, los 0 kilómetros, las confiterías, las boutiques, los restaurantes, las boatas. Había absolutamente un movimiento inusitado, pero claro, se comieron la plata de la indemnización porque no sabían en qué invertir, porque la mayoría que invirtió fracasó, porque no tenían esto que vos decís, Daniela, una orientación, y al final, bueno, Tartagal quedó como quedó, y algo parecido puede pasar allí, si es que no hay esta orientación como vos decís, ¿no? Para que los 150 millones que le dan a uno pueda que se asocie con otro, pero con una orientación puedan de alguna manera garantizar una fuente de trabajo en el tiempo, ¿no? Ojalá, es lo que estamos pidiendo, que se analice también esa situación, se revea y que no hacen más despidos. También nos ponemos, ¿no?, como comunicadores. Por supuesto, claro. De esas familias, porque si uno tiene que pensar como jefe de familia que mañana se va a quedar sin trabajo, la verdad que duele, ¿no? Duele muchísimo porque gente trabajadora, carga de familia, algunos hombres ya más de edad, que no les es fácil conseguir un trabajo. Usted sabe que la actividad laboral siempre apunta al hombre joven. Así que bueno, esperemos que esta situación llegue a un buen puerto, que la gente del sindicato también baje un poco calme los ánimos de estos trabajadores y los oriente para llegar a una pronta solución. Exactamente. Ojalá que esto pueda continuar. Por último, y en este momento no hay corte, Daniela. En este momento no hay corte. Bien. En este momento está liberada, les reitero, desde las 9 de la mañana aproximadamente
que se liberó no se volvió a cortar hasta esta hora. Perfecto. Veremos cómo sigue la cuestión mañana. Te agradezco, como siempre, mi querida amiga, colega, tan gentil, siempre tan presta para acercarnos la información. Gracias por todo. Te deseo lo mejor para este año 2018 en lo profesional y también en lo personal. Así que bueno, seguramente mañana estaremos nuevamente en contacto para que nos cuentes cómo evoluciona este tema. Un beso enorme, mi querida Daniela, y te reitero el agradecimiento. Un beso enorme también para vos, Daniel, para toda la producción, para mi amiga Lali. Así que vamos a estar en contacto. Cuando ustedes lo requieran, nosotros vamos a estar con la información con ustedes. Que tengan buena noche. Gracias, un beso.